Ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs se nombra después de su descubridor Hans Krebs. También se conoce como el ciclo de ácido crítico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica redox, la deshidratación, la hidratación, las reacciones que producen ATP, que es un portador de la descarboxilación de energía de la coenzima para las células. El residuo bajo la forma de dióxido de carbono también se produce, así como otros equipos de reactivo usados para regenerar la reacción original. La glicólisis es el proceso de partir una molécula de la glucosa del 6-carbono en dos moléculas del piruvato del 3-carbono. Se conecta al ciclo de Krebs. Para cada molécula de la glucosa respirada, las reacciones del ciclo ocurren dos veces mientras que se forman dos moléculas del ácido pirúvico. La glicólisis es una reacción anaeróbica que ocurre en el citoplasma de la célula. El descanso de las reacciones en la respiración celular es aerobio, por lo tanto, requiriendo el oxígeno y ocurre en las mitocondrias de la célula. Las moléculas del ácido pirúvico del 3-carbono se convierten en una molécula del 2-carbono sujetada a la coenzima A, llamada CoA, del acetilo vía el proceso de la oxidación del piruvato. Es el producto del CoA del acetilo que incorpora el ciclo de Krebs. Pasos en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un equipo a circuito cerrado de reacciones en 8 pasos. 1. El CoA del acetilo del 2-carbono se combina con un ácido oxalacético del 4-carbono y se hidroliza para producir una composición del 6-carbono llamada ácido cítrico o citrato. 2. El citrato entonces se convierte en el isocitrate, un isómero del 6-carbono del citrato deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. 3. Se oxida isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se reduce para formar otro dinucleótido NADH. Con el retiro de la molécula del carbono se produce el cetoglutarato de la molécula del 5-carbono. 4. Se oxida la molécula del acetoglutarato NAD+, se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula del carbono. La molécula del 4-carbono producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable del CoA del succinil. 5. Un grupo del fosfato reemplaza la coenzima A en el CoA del succinil, que entonces se transfiere a ADP, difosfato de adenosina, para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre el GDP para formar GTP. En algunas células, la molécula del 4-carbono que se permanece se llama succinato. Los pasos restantes del ácido oxalacético del regenerado del ciclo de Krebs del succinato. 1. El succinato se oxida para formar la molécula del 4-carbono llamada fumarate. La novedad de la onda portadora del electrón es reducida a FADH2 por la transferencia de los dos átomos de hidrógeno. 2. Fumarate se convierte en la molécula del 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. 3. El ácido oxalacético del reactivo original es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD es reducida al NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Productos y funciones del ciclo de Krebs. Para un ciclo, 2 moléculas de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de ATP o de GTP se producen. Cada molécula de la glucosa produce 2 moléculas de CoA del acetilo, suficiente para 2 ciclos. Estos productos se pueden multiplicar por 2 para producir el rendimiento de la por glucosa, aunque solamente un ATP o GTP se produce.
directamente por ciclo. Los productos NADH y FADH2 pueden producir el ATP o GTP en otro proceso de la respiración celular llamada la fosforilación oxidativa. La función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP o GTP. El ciclo es también central a otras reacciones biocinéticas donde los intercambios producidos se requieren hacer otras moléculas tales como aminoácidos, bases del nucleótido y colesterol. El ciclo de Krebs se encuentra en todas las células que utilizan el oxígeno. Combinado con el proceso de la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs produce la mayoría de energía usada por las células aerobias con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos que son mayores del 95%. Fosforilación oxidativa. La función principal de los procesos explicados hasta ahora es suministrar el hidrógeno de la molécula de glucosa en formas oxidables. La oxidación del hidrógeno sucede a través de una serie de reacciones que desdoblan cada átomo de H en un protón y un electrón. Los electrones se combinarán con el oxígeno disuelto con las moléculas de agua y generan iones hidroxilo y después estos junto con el hidrógeno se combinan para formar agua. Durante esta secuencia se liberan enormes cantidades de energía para formar ATP. Esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en las mitocondrias en la cadena llamada transportadora de electrones, CTE, que esencialmente constituye la respiración interna y que tiene lugar en la membrana interna mitocondrial mediante un proceso muy especializado llamado mecanismo quimiosmomático. Básicamente la CTE comprende dos procesos. 1. Los electrones son transportados a lo largo de la membrana de un complejo de proteínas transportador a otro. Y 2. Los protones son translocados a través de la membrana, lo que significa que son pasados desde el interior o matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, provocando un gradiente de protones. El oxígeno es el aceptador final del electrón combinándose con ellos y con el ion H para producir agua. El primer paso de la fosforilación oxidativa es ionizar los átomos de hidrógeno extraídos hasta ese momento de los sustratos alimentarios. Se libera el otro átomo de H unido al NAD y este último se reutiliza una y otra vez para captar H. Los electrones extraídos de los átomos de H para su ionización entran inmediatamente en la CTE. La CTE está formada por 4 complejos proteicos con moléculas transportadoras y sus enzimas correspondientes. Complejo 1, NADH. Complejo 2, succinato CoQ reductosa. Complejo 3, citrocromo C reductosa. Complejo 4, citrocromo oxidasa. 1. Componente no proteico que está embebido en la membrana y una pequeña proteína llamada citrocromo C es el espacio intermembrana pero adosada a la membrana interna. Como se puede ver en la imagen, cada electrón es lanzado desde uno de estos aceptadores hasta el siguiente hasta que se alcanza finalmente el citrocromo oxidasa, llamado así porque es capaz de ceder 2 electrones y de reducir el oxígeno elemental para formar oxígeno iónico, que luego se combina con los hidrogeniones dando agua. El siguiente paso en la fosforilación oxidativa consiste en convertir el ADP en ATP, a lo cual contribuye una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna. Se trata de una ATPasa llamada ATP cisentasa. La elevada concentración de hidrogenónicos con carga positiva creado entre las membranas mitocondriales y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna provoca que los hidrogenónicos fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la ATPasa. La energía liberada por este flujo de hidrogeniones es utilizada por la sintetasa para fosforilar el ADP en ATP, que es transferido al citoplasma.
Por cada 2 electrones que se introducen en la cadena transportadora provenientes de la ionización de 2 átomos de H, se sintetizan 3 moléculas de ATP. Para hacernos una idea del rendimiento energético en la formación de ATP, podemos seguir lo que ocurre a partir de una molécula de glucosa, cuyo balance energético sería el siguiente. 1. Glucólisis. 4 ATP. De ellos, 2 se consumen en fosforilación inicial, ganando finalmente 2 ATP. 2. Ciclo de Krebs. Cada vuelta genera un ATP, pero como cada glucosa genera 2 ácidos pirúvicos, son 2 vueltas al ciclo generando 2 ATP. 3. Cadena transportadora de electrones. De los 24 átomos de H generados hasta este momento, 20 se oxidan aquí generando hasta 3 ATP por cada 2 H, proporcionando 3 ATP. 4. Los átomos de H restantes son oxidados por su deshidrogenasa generando 2 ATP por cada 2 átomos oxidados, lo que supone 4 ATP más. Por cada molécula de glucosa degradada a CO2 y agua se producen 38 ATP que almacenan 456.000 calorías, mientras que se han liberado 686.000 calorías durante la oxidación completa de la glucosa. Esto supone una eficacia máxima global de transferencia de energía del 66%. El 34% restante se convierte en calor, no pudiéndose ser aprovechado por la célula.